Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 y vivía en Cleveland, Ohio. Fue a principios de otoño, cuando las hojas empezaban a volverse naranjas y la temperatura comenzaba a descender, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. Tenía un mes que volvimos a clases, y toda la emoción de regresar y reunirse con tus amigos fue reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Entendiblemente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar los días despreocupados y libres de responsabilidades del verano. A principios de ese año, cerca del fin del último ciclo escolar, uno de mis amigos del trabajo, de un McDonald's, lo que algunas personas piensan que es patético, aunque yo siempre la pasé grandioso ahí. Como sea, este amigo me había enseñado una técnica para morir, con ayuda de un asistente, para regresar en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados con fuerza y conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruza sus muñecas sobre el corazón. Entonces, el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. Sin embargo, el asistente ya se encuentra en la posición perfecta para asegurarse de que no colapses del todo ni te abras la cabeza contra la banqueta. El efecto solo dura 1 segundo o 2, y no es parecido a estar en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas. Además, cuando recuperas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo ahí, es asombrosa. Ahora, sé que muchos pensarán, ¿qué carajos, eres un puto retrasado o qué? Y sí. Ahora sé que probablemente matábamos millones de neuronas cada vez que moríamos. Y creo que muy seguramente mi memoria también se vio afectada por ello. Pero al ser un chico de 16 años, aburrido hasta el hartazgo, solo pensaba que era genial obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara, sin pasar por el dolor que eso conlleva. Les diría que lo intentaran, pero creo que ya es evidente por qué no es una buena idea, en especial después de lo sucedido. Nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de hacer esto, que en realidad era la razón más grande por la que lo hacíamos, era que mientras estabas fuera de tu cuerpo, experimentabas sueños extremadamente lúcidos y vívidos que podías recordar fácilmente al despertar. Después de todo, solo habías dormido durante un par de segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros, esto era como un sustituto barato del LSD. Estas visiones estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había una barandilla de escalera ahí. ¿Quién diablos pone una barandilla a 6,000 metros de altura? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de DARE. Ya saben, el programa antidrogas donde los policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre los riesgos de consumirlas. Desperté y vi a mi amigo Brett, quien estaba justo frente a mí cuando perdí el conocimiento,
y tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas como estas, nunca nada raro. Hasta ese día. Como les dije, hacía un mes que regresamos a clases y ya estábamos hartos. Era sábado. Pasábamos el rato en el campo, que en realidad era un terreno de la compañía eléctrica, donde tenían instaladas sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados sobre las vigas de metal que conformaban la base de las torres. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas para después saltar los 2 o casi 3 metros hasta el suelo. Pensé que era algo estúpido, pero, yo era el que pensaba que inducirse la inconsciencia y privar de oxígeno a mi cerebro era algo cool. Era un cálido día de octubre. Sin embargo, el cielo estaba gris y se iba oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría desplomarse en cuestión de minutos. Y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer. El aire ya se sentía pesado y húmedo, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado viendo cómo este idiota trepaba la torre de alta tensión, saltaba hacia el suelo y quejarse de cómo le dolían los pies, solo para volver a hacerlo una y otra vez. Oigan, vamos a morir un poco, sugerí. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince se apuntó, igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre, preguntó: ¿De qué carajos están hablando? «Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince. Mike respondió que no. Él pasó todo el verano en casa de su madre y se perdió de toda la diversión. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te enseñaremos». Vince y yo nos bajamos de la torre y nos paramos en medio del césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración tan fuerte que, de no tener los ojos bien cerrados, seguro se me habrían salido de las cuencas. Entonces, sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho, y de repente, como si fuese lo más natural del mundo, vi a una langosta gigante trepándose a una jaula para langostas. Me encontraba bajo el mar, con algas marinas creciendo de la arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es a Vince y Richard preguntándome: «Viejo, ¿qué viste? ¿Qué soñaste?». La nuca me estaba matando. «¡Imbécil! ¡Oh! ¿Me dejaste caer?», pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome con culpa, y Richard lo delató. En efecto, me dejó caer. «¿Pero qué viste?», volvió a preguntar. Me froté la cabeza y les conté que una langosta le arrancaba la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike, quien miraba desde las vigas, y le dije: «¿Ves? ¡Es increíble!». «Ni hablar. No confío en ninguno de ustedes para que me hagan esa mierda». «Vamos, viejo, tienes que probarlo. No es más peligroso que estar saltando desde ahí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota hizo conmigo». Él entrecerró los ojos, de la forma que hacen las personas cuando tratan de decidir si lo que están haciendo vale la pena o no. Saltó una última vez, se incorporó y dijo: «De acuerdo. Solo una vez». Si tan solo lo hubiese pensado un poco más,
o se hubiera negado. Siguió mi ejemplo. Las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarme de que no caería. Contuvo la respiración y yo le ayudé a caer. Es algo que he lamentado desde entonces. Eso, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me arriesgué lo suficiente. Clases en las que tuve que haberme esforzado más. Y todas las cosas que debí o no debí haber hecho. Y el haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a la inconsciencia, es de lo que más me arrepiento. Sentí su peso muerto contra mi pecho. Él era un chico robusto, pero me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el césped, volvió en sí, gritando: ¡Ah, mierda! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense, aléjense! Gritaba al mismo tiempo que se ponía de pie con un salto, agitando sus brazos por sobre su cabeza. Todos nos hicimos para atrás para evitar ser golpeados por su frenesí. Y también porque estábamos asustados. Casi nos cagamos los pantalones. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que generalmente tardábamos en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, por fin se tranquilizó. ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Mierda! Jadeaba con dificultad. Respiraba profundamente, tratando de recuperar el aliento. Se quedó acurrucado en una esquina de la torre. Me sorprendió que en su estado no hubiera corrido directo hacia los soportes, noqueándose de verdad contra el metal. En cambio, solo se quedó ahí, apoyando sus manos contra sus muslos, y luego cayó de rodillas. Dándonos la espalda, empezó a mecerse hacia adelante y atrás, moviendo las manos nerviosamente y murmurando para sí mismo. ¿Qué carajos?, exclamó Vince. ¿Qué demonios viste? Pero Mike no respondía. Nos acercamos lentamente, y a medida que lo hacíamos, escuchamos cómo sollozaba en silencio. Eso, en nuestro mundo de machos, era castigado con la muerte. Pero por supuesto, nadie dijo nada en esta ocasión. Apoyé una mano en su hombro, pero en cuanto lo toqué, un gesto tan ligero que apenas debió sentirlo, soltó un grito y saltó para atrás, golpeándose la espalda contra la torre. Se abrazó a uno de los pilares, mirándonos con ojos desorbitados y tan llenos de terror que cualquiera pensaría que estaba viendo frente a él a un montón de demonios salidos del mismísimo infierno. Si en algún momento llegué a pensar que estaba jugándonos una broma, esa mirada me quitó todas las dudas. Eso, y lo que sucedió después, claro. Nadie dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard le ayudara a ponerse de pie y llevarlo a casa. Como sospechaba, la temperatura bajó de golpe y esperaba que en cuestión de minutos caería una lluvia helada. Le dije a Vince que me iba a casa y que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat 2 en nuestro Super Nintendo. Pero no se opuso. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que le habíamos hecho a nuestro amigo, al igual que yo. Al día siguiente, fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su padre no estuvieron en casa todo el día. Le pregunté más tarde a dónde fue, pero no quería decirme. Creo que fue a un psiquiatra, pues cuando volví a verlo el martes, parecía estar mejor.
si acaso un poco distraído. Imaginé que le dieron algún medicamento para los nervios, pero eso solo fue una conjetura. Nunca descubrí si fue el caso. Nos volvimos a juntar en los días siguientes, aunque Mike estaba más callado que de costumbre, y nunca mencionó nada de lo ocurrido. Hablábamos de cosas estúpidas y sin importancia. Las chicas que nos gustaban, las clases que odiábamos, etc. Desearía haberle dicho algo, pero no estoy seguro de si hubiera hecho alguna diferencia. Evitamos como a la plaga el tema de lo que ocurrió el sábado y el ritual en sí. No fue sino hasta el siguiente fin de semana que dijo algo sobre lo que pasó. Caminábamos por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo no dejaba de hablar sobre una chica que estaba en un grado por encima de nosotros y que, por lo mismo, no me hacía caso. Mientras tanto, él solo miraba hacia el piso, con las manos dentro de sus bolsillos. De repente me interrumpe y dice: "No estaré aquí por mucho más tiempo". ¿Qué? Vendrán de nuevo esta noche y no creo que pueda detenerlas otra vez. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche? Las manos. Las voces. Empezaba a asustarme. Mi respiración empezaba a agitarse y sentí un calor en las manos y el rostro al escucharlo hablar con tanta certeza sobre un horror que no podía ni imaginarme. Nunca olvidaré esa conversación. Se quedó marcada en mi mente como si la hubieran tallado en piedra. Tartamudeé un par de veces y pregunté estúpidamente: ¿cuáles manos? Por la noche, miro el árbol afuera de mi ventana y luego todo se pone negro. Todo. Y decenas de manos, cientos de ellas, aparecen presionándose contra el cristal. ¿Y entonces qué haces? Empujo la ventana de vuelta durante toda la noche. Pero ya estoy cansado. Ya no puedo mantenerlas a raya. Y las voces dicen que tengo que dejarlas entrar. Voces de niños pequeños. Voces y manos de niños pequeños. Bajó la voz hasta un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo a continuación, que estaba luchando por contener su pánico. A veces veo sus caras, agregó con voz temblorosa. Habíamos llegado a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente alzó el rostro para verme. Dile a Vince que puede quedarse con mi Super Nintendo. Él no tiene uno, y seguro que su madre no piensa comprárselo. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gusta el rap, pero a él sí. Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró en su casa. ¿Cómo desearía haber llamado a la puerta en ese momento y ofrecerle quedarme con él? Pero teníamos 16, y los chicos de esa edad ya no deberían hacer pijamadas. O eso es lo que nos decíamos. Así que solo me fui a casa. Ni siquiera le respondí a Vince cuando fue a verme más tarde. Cuando me fui a la cama, dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y rechinido que hacía la casa, esperando oír la multitud de voces infantiles. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche me aseguré de cerrarlas bien. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike.
Una patrulla de policía estaba en la entrada de su casa, y cuando lo vi, se me retorció el estómago como nunca en la vida. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Lo único que nos dijeron es que había desaparecido. La policía nos interrogó, y luego el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados nos hizo aún más preguntas. Estoy seguro que me veía como un maldito culpable por todas las dudas y la ansiedad. Sin embargo, les conté que no sabía qué fue lo que pasó, lo cual no era mentira del todo. Además, estaban seguros de que fue alguna clase de pervertido el que secuestró a Mike. Así que por más que me presionaron, no pudieron sacarme ninguna información relacionada con eso. Y al final, se rindieron. Salió en cartones de leche y en programas de televisión de niños desaparecidos. Pero hasta el día de hoy, su caso sigue sin resolverse. Después de que todo terminó, fui a la biblioteca para investigar qué carajos fue lo que ocurrió. Porque en esos tiempos, aunque Internet existía como herramienta de investigación, era algo reservado para científicos o para gente que podía pagar una computadora de $5,000. No encontré gran cosa. Lo más cercano a algo que creo que podría estar relacionado, lo descubrí más tarde, en una clase de historia mundial. Al parecer, los sacerdotes egipcios solían encerrarse en ataúdes el tiempo suficiente como para estar a punto de morir. Luego los reanimaban para que pudieran contar a otros sacerdotes lo que habían visto en el inframundo. Solo puedo pensar que quizá la electricidad en el aire o el clima hizo que Mike se sumergiera más en el otro lado de lo que jamás lo habíamos hecho, y le dio una experiencia parecida a la de esos sacerdotes egipcios. Pero Vince también me dejó inconsciente casi en el mismo lugar donde Mike estaba cuando yo lo noqueé. ¿Podría ser que él fuera más sensible a la llamada de ese otro lugar? ¿O que mi golpe contra el suelo me sacudió lo suficiente como para liberarme de su influencia? No lo sé, y creo que nunca lo sabré. Pero a veces, aún me provoca un escalofrío. Para terminar, diré que, por supuesto, cambié todos los nombres, y ni siquiera fue en Cleveland donde ocurrió esto, aunque sí fue en una ciudad de los Grandes Lagos con un clima similar. Nunca le conté a Vince ni a Richard lo que Mike dijo sobre el Super Nintendo o los discos, ni realmente nada de esa última conversación. Hasta donde saben, quizás sí fue secuestrado por algún pervertido, aunque creo que en el fondo sospechan la verdad. Creo que publicar esto me ha ayudado. Quise decirle a la policía lo que pasó, de verdad, pero sabía que no me creerían. Probablemente ustedes tampoco. Pero no importa, porque decir la verdad al fin ha sido terapéutico. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado, y si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse si aún no lo hacen y activen las notificaciones para que no se pierdan el nuevo contenido. También me apoyarían mucho dejando un like, un comentario, compartiendo la narración, y si les da la opción, también hypeenlo. Si no saben qué comentar, cuéntenme. ¿Alguna vez han intentado lo que se describe en esta historia? Personalmente nunca lo hice, pero creo que sí llegué a ver a un par de compañeros en la primaria o secundaria haciendo algo similar. Por suerte, mis instintos de supervivencia evitaron que hiciera tal estupidez. Y por cierto,
no recomiendo a nadie que lo intente. Ahora les quiero contar un par de datos curiosos sobre esta historia. Los que tengan más tiempo en internet sabrán que es una creepypasta clásica, pero apuesto a que no se esperaban que esta historia tuviera 20 años. Así es, viene del lejano 2006. ¡Wow! No puede ser, soy tan viejo. Otra curiosidad es que esta historia, en realidad, no tiene título. Proviene de un foro en inglés llamado Cracked. Antes los usuarios podían crear hilos y comentarlos en esta página, y esta historia se creó en respuesta a un concurso que se llevaba a cabo en dicho foro. El texto original quedó archivado en la Wayback Machine. Más tarde, en algún punto de la historia del internet, alguien decidió resguardar la historia en la Creepypasta Wiki, y es aquí donde se le dio el título de Manos por las manos de niños que se mencionan en la historia. Y un tiempo después, por alguna razón completamente desconocida, alguien decidió llamarla El Emulador de Sueños, que si bien no es un título exacto, no le queda mal a la historia. Esto es solamente otro ejemplo de cómo se puede ir deformando la información en el internet, sobre todo en esos años. De hecho, puede que mi versión de esta historia sea diferente a algunas que hayan escuchado. Esto es porque decidí mezclar varios elementos de los diferentes textos disponibles, y así darles mi versión más completa. Es decir, elementos de la versión traducida al español, que es la más conocida entre los hispanohablantes, la versión que está en la Creepypasta Wiki, y por supuesto, la fuente original de la historia, que incluye todo un párrafo extra al final que creo que muchos no incluyen en sus videos. Otra cosa es que no tengo ni idea si el autor de la historia ganó el concurso o en qué consistía este. Si alguien gusta investigarlo, adelante, cuéntenme qué descubrieron. Con todos estos detalles y datos curiosos, háganme saber qué les pareció el video. Muchísimas gracias a Fanterosen, quien estuvo a cargo de la edición. Y a continuación, mandaré saludos especiales a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, no olviden revisar las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Farida Tuel Vargas, Vanesítica, Lilith Lee, Me Dicen Jack, Adrián Lazarte, Lil Sad 2001, David Lucero 3847, Facundo Chávez, Mateo Romagnoli, Alexander 0009, Baez Paloma, Jar Wasinger, STR 2889, Alexis Argentum, Seba Barrios y Benjamín 12 Chávez. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Además, quiero mandar saludos y agradecimientos especiales a Sonka07 y Lilith Lee, quien entre ambos regalaron 50 membresías en la última transmisión de YouTube. También les recuerdo que otra forma de apoyarme es usando el código JosephPride en la tienda de Fortnite y de Epic. Y para saber quién llegó hasta el final y le deje un corazón en su comentario, tienen varias opciones de emoji. El de ZZZ, una persona durmiendo o varias manos. Gracias por escucharme hasta el final. Sigan al pendiente del canal y de todas mis redes sociales para que no se pierdan de todo el contenido que tengo preparado para ustedes. De verdad que se vienen historias muy buenas. Ahora sí, nos vemos en la próxima.